Buenas tardes. En esta primera página tenemos la portada de la presentación sobre técnicas de conteo en mecánica estadística. Esta presentación fue preparada por Mercedes Elizabeth Velázquez Jordán y Yancy Anoley Roque Acosta. En esta diapositiva, exploraremos cómo la mecánica estadística actúa como un puente esencial entre el mundo microscópico y el macroscópico. Veremos cómo las características individuales de las partículas influyen en las propiedades a gran escala de los sistemas. Esta es la agenda que seguiremos en el tema 1. Primero, introduciremos el método mecánico estadístico, destacando su importancia en la química física. Luego, definiremos los conceptos de microestados y distribuciones en un sistema. Exploraremos los modelos estadísticos de Bose-Einstein, Fermi-Dirac y Maxwell-Boltzmann, y el número de microestados asociados. Deduciremos la distribución más probable de Maxwell-Boltzmann y la función de partición. Finalmente, compararemos las estadísticas cuánticas y su relación con la estadística clásica. Es importante tener conocimientos previos en química cuántica, combinatoria y optimización con restricciones. Aquí se explica cómo la mecánica estadística conecta las propiedades microscópicas de las partículas, estudiadas por la mecánica cuántica, con las propiedades macroscópicas observables. Debido al enorme número de partículas involucradas, las propiedades macroscópicas son propiedades de la colectividad, lo que requiere el uso de métodos estadísticos matemáticos para estimar los valores más probables. Esta diapositiva explora la relación entre la mecánica estadística y las propiedades químicas en los sistemas. Analizaremos cómo la temperatura influye en la distribución de las partículas y cómo la estadística se aplica en la química. Examinaremos la distribución de microestados en sistemas ideales y repasaremos los conceptos básicos de mecánica estadística. En esta primera página, vamos a explorar la termodinámica estadística y sus limitaciones. Este enfoque aplica métodos mecánicos estadísticos a problemas químicos, buscando interpretar las propiedades termodinámicas macroscópicas. Esto se hace en función de las propiedades mecánicas microscópicas, las interacciones intermoleculares y factores externos como la temperatura. Es importante tener en cuenta que la precisión de estos resultados está condicionada por las interacciones entre partículas, especialmente en sistemas que no se acercan a la idealidad. Las fuerzas intermoleculares, que determinan el estado de agregación y regulan las transformaciones químicas, son complejas y a menudo requieren modelos simplificados. La calidad de las predicciones también se ve limitada a medida que el sistema evoluciona hacia el equilibrio. Sin embargo, es muy alta en el estudio de sistemas ideales en equilibrio. Para la asignatura de espectroscopia, este método es crucial para deducir la estructura y propiedades individuales de las moléculas. Las técnicas espectroscópicas, al medir sobre un gran número de partículas, obtienen datos macroscópicos que deben relacionarse con la información individual que se busca. En esta página, exploraremos las aplicaciones de la mecánica estadística en química. Veremos cómo las propiedades macroscópicas pueden interpretarse en función de la estructura individual de las partículas mediante la termodinámica estadística. Analizaremos el estudio de sistemas ideales y no ideales, y cómo las interacciones entre partículas afectan la calidad de las predicciones en sistemas químicos. También discutiremos la optimización y distribución de partículas, donde la técnica de multiplicadores de Lagrange se utiliza para optimizar la distribución de partículas en niveles energéticos. Finalmente, destacaremos la relevancia en espectroscopia, donde el método mecánico estadístico es esencial para deducir la estructura molecular a partir de datos macroscópicos. Esta página se centra en las limitaciones en predicciones para sistemas no ideales. Los sistemas no ideales presentan desafíos significativos en la predicción de propiedades debido a interacciones complejas entre partículas. Estas interacciones intermoleculares influyen en el estado de agregación y transformaciones químicas, afectando las predicciones. Por lo tanto, es necesario recurrir a modelos simplificados para abordar la complejidad de las interacciones en sistemas no ideales. En esta página, abordaremos la importancia de la estadística en la química física avanzada. La estadística es esencial en química física para conectar propiedades microscópicas con observaciones macroscópicas. El uso de técnicas de optimización, como los multiplicadores de Lagrange, es crítico para determinar distribuciones de partículas. La función de partición es clave para interpretar propiedades termodinámicas en función de la estructura molecular individual. El conocimiento de la estadística permite deducir propiedades moleculares a partir de datos macroscópicos obtenidos experimentalmente. En esta página, vamos a definir los conceptos fundamentales y modelos estadísticos. Para alcanzar el objetivo del tema, se definen conceptos básicos como microestado, población de un nivel y distribución. La esencia del método es averiguar en qué distribución se encuentra el sistema dadas unas condiciones, porque sus propiedades observables dependerán de ella, estableciéndose para ello la condición de máxima probabilidad.
La distribución más probable depende de la naturaleza de las partículas idénticas y de su spin, dando lugar a 3 modelos estadísticos clave: Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein y Fermi-Dirac. Dado que en condiciones habituales los sistemas químicos siguen la estadística de Maxwell-Boltzmann, el tema se centra en deducir su distribución más probable para un sistema ideal en equilibrio, formado por partículas idénticas, no interaccionantes y discernibles. Las condiciones macroscópicas del sistema aislado imponen restricciones a las distribuciones posibles, por lo que la condición de máxima probabilidad se obtiene mediante la técnica de multiplicadores indeterminados de Lagrange. En esta página, vamos a explorar la función de partición y su significado. El análisis de la expresión de la distribución más probable conduce a la esencial función de partición, una magnitud adimensional y característica de cada molécula. Su valor, además de la temperatura, depende de la estructura individual de la molécula. Es crucial comprender que la función de partición reparte a las partículas de un sistema entre los niveles de energía permitidos para cada una. Como se verá en otras asignaturas, la función de partición es la pieza clave para interpretar las propiedades termodinámicas macroscópicas del sistema en función de la estructura individual de sus partículas. También se enfatiza el comportamiento de la ley de distribución en función de la temperatura y el hecho de que esta distribución es mucho más probable que cualquier otra, siendo la única a considerar en la mayoría de los casos. El tema concluye con una exposición de los resultados de las leyes estadísticas cuánticas, útiles en casos específicos como el estudio del enlace metálico o los sólidos a bajas temperaturas. La comparación de estadísticas demuestra que la ley de Maxwell-Boltzmann para partículas indiscernibles es el límite de coincidencia de las otras dos. En esta página, exploraremos ejemplos de cálculo de microestados. Veremos diferentes escenarios dependiendo de si las partículas son distinguibles o indistinguibles, y si hay degeneración o restricciones de ocupación. En el caso A, con partículas distinguibles, sin degeneración y un máximo de una partícula por estado, el número de combinaciones para 3 partículas en estados E1, E3, E4 es 3. Igual a 6. En general, para n partículas, hay n posibilidades. En el caso B, con partículas indistinguibles, sin degeneración y un máximo de una partícula por estado, todas las posibilidades son equivalentes, por lo que la distribución escogida contiene siempre un solo microestado. El caso se presenta partículas distinguibles, sin degeneración y un número arbitrario de partículas por estado. Si hay partículas en el mismo estado, se divide por las permutaciones entre ellas. Por ejemplo, 3/2 igual a 3. Finalmente, en el caso D, con partículas indistinguibles, sin degeneración y un número arbitrario de partículas por estado, similar al caso B, la distribución escogida contiene siempre un solo microestado. Continuamos con los ejemplos de cálculo de microestados, incluyendo la degeneración de los niveles energéticos. En el caso E, con partículas distinguibles, con degeneración y un máximo de una partícula por estado, se considera la degeneración de cada nivel. Para n-i partículas en g-i estados degenerados, se calculan las permutaciones de n-i elementos distinguibles más g-i, n-i elementos indistinguibles, huecos. En el caso F, con partículas indistinguibles, con degeneración y un máximo de una partícula por estado, solo la degeneración contribuye a múltiples microestados. Se calculan las combinaciones de n-i partículas indistinguibles y g-i, n-i huecos en g-i estados degenerados. En el caso G, con partículas distinguibles, con degeneración y un número arbitrario de partículas por estado, se combinan las posibilidades de distribución sin degeneración con las combinaciones dentro de los estados degenerados. Por último, en el caso H, con partículas indistinguibles, con degeneración y un número arbitrario de partículas por estado, solo la degeneración contribuye a múltiples microestados. Se utiliza una analogía de reparto de objetos en recipientes para calcular las posibilidades. Esta página muestra las distribuciones más probables para cada estadística. Primero, Maxwell-Boltzmann, aplicable a la mayoría de sistemas químicos en condiciones normales. Segundo, Bose-Einstein, para bosones, útil en casos como el condensado de Bose-Einstein. Tercero, Fermi-Dirac, para fermiones, relevante en el estudio de electrones en metales o sólidos a bajas temperaturas. En conclusión, la mecánica estadística conecta el mundo microscópico con las propiedades macroscópicas en sistemas ideales. La función de partición y las distribuciones más probables son herramientas esenciales para la descripción y predicción de propiedades. Las estadísticas clásicas y cuánticas ofrecen diferentes modelos que se adaptan a la naturaleza y circunstancias de las partículas en estudio. Este enfoque es fundamental para la interpretación de fenómenos en física y química moderna. Aquí hay un resumen de las fórmulas clave. El número de microestados, ohmio, para una distribución dada varía según la estadística. Bose-Einstein,
Fermi Dirac y Maxwell Boltzmann. Muchas gracias.